Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al presidente del Senado que haya hecho esta convocatoria, que haya destinado un importante tiempo de la agenda de su actividad para, en el fondo, para reflexionar sobre un tema que es sin duda de largo aliento. Y eso marca, no por casualidad, lo que ha sido, quiero decirlo de manera bien hidalga, lo que ha sido la impronta de la presidencia que hemos tenido en este año bajo Camilo Escalona. Y me siento bastante orgulloso de ser representado en los términos que él nos ha representado como corporación. Chile lo que necesita es darse tiempo para pensar en los grandes temas. Estamos agobiados y prisioneros de la contingencia de corto plazo, del debate estéril, del mensaje sin contenido, de la descalificación gratuita y muchas veces personal, de agresiones verbales que forman parte del común denominador de la política chilena. Y por eso hay que destacar y subrayar esfuerzos por elevar el debate e incorporar a ese debate a otros actores que pueden ser tanto más relevantes que los propios actores políticos, los parlamentarios. Y qué mejor que hacerlo con decanos de universidad, con representantes de gremios empresariales, con sacerdotes, con el mundo de la sociedad civil que ustedes representan. Y por eso lo vuelvo a felicitar, porque estas son las cosas que enaltecen la política. Lo segundo que quiero decir es que la desigualdad no solo desata pasiones, sino que también desata tentaciones. La primera gran tentación, la más inocente de todas las tentaciones, es creer que la desigualdad se debe a una sola causa. Y por tanto empezamos y nos entusiasmamos a hablar solo de la evolución del ingreso autónomo, es decir, aquel que no tiene componentes o transferencias del Estado. Y nos vamos a entretener según dónde estemos sentados, cómo ha evolucionado la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan en el curso de la historia, haciendo especial énfasis en los gobiernos que a unos y a otros nos toca defender. Gran tentación. Y ahí exhibimos ejemplos muy buenos o muy gráficos de cómo muchas veces adaptamos las cifras y los números para defender nuestra tesis. Y claro, no solo los ingresos autónomos van a acaparar la atención, sino que puede ser o será la estructura tributaria o la inversión pública en educación. Y por qué no un tema que ha estado ausente, la importancia que le damos al desarrollo de las ciudades. A propósito de una primera introducción, algo polémica de nuestro presidente, pero provocativa a lo que es el debate. ¿De qué manera nosotros le hemos dado la importancia que tiene a los planos reguladores, por ejemplo, para que las comunas y las ciudades se puedan desarrollar de manera integral, razonablemente, y no ir convirtiendo determinados barrios en verdaderos guetos? En nuestra región tenemos 2 guetos que se estudian en las facultades de arquitectura. Tierras Blancas en Coquimbo y las Compañías en La Serena. Son guetos, donde no hay notarías ni juzgados de policía local, donde no está FONASA, donde no hay nada, con dificultad una sucursal del Banco del Estado. Esos guetos, que tienen también un correlato de desigualdad, generan mucha desigualdad por la falta de integración a los centros urbanos, donde sí pasa todo, desde la locomoción hasta el acceso a los mejores colegios y la posibilidad de resolver los problemas del día a día, con los bonos de FONASA y con las decisiones que uno tendrá que tomar diariamente. Bueno, en resumen, las tentaciones son múltiples. Una de ellas es tratar de reducir todo a una sola categoría o creer que la desigualdad se debe a una sola razón. Yo por de pronto me puedo autoentusiasmar y decirles que en esta lógica que el famoso ingreso autónomo
disminuyó desde el año 2010 hasta fines del 2011, de 35 veces a dar lo mismo cuánto, ¿no? O de una cifra a otra. O decir que hemos aumentado consistentemente lo que se invierte en educación desde el año 2010 hasta ahora, y que la participación en el PIB ha aumentado también notablemente en lo que invierte el Estado de Chile en educación desde un año hasta otro. Pero eso es parte de esta mirada anecdótica, de cuánto nos entusiasmamos para fortalecer nuestra postura. Hay otra gran tentación, que es la obvia, estamos en sede política, que es presentar todo de acuerdo a lo que a nosotros más nos conviene. Y por qué no decirlo, a propósito de la forma de medir la pobreza, lo escuchamos permanentemente en todos los debates cuando hay elecciones, de que vamos a terminar con la ficha de protección social, o la ficha caso, o la ficha familia, o la ficha que sea. Pero ahí hay un gran tema. Esto es fuente de muchas tentaciones, que al final pasa la elección, como ocurre en Chile, y el tema ahí queda. Esto de verdad no debe ser algo que nos motive a ver la desigualdad en blanco y negro, a ver lo que se ha hecho en el pasado como malo y lo que se está haciendo ahora como bueno, porque no es ni una ni otra. Yo creo que sí, hoy día tenemos que ser capaces de reconocer lo importante que es a la hora de combatir la desigualdad, el término de las listas de espera, por ejemplo, para poder equiparar el acceso a una acción de salud, tanto en el sistema público como en el privado. No es lo mismo que a uno le dé un infarto a la entrada del hospital de Ovalle a que a uno le dé el infarto a la entrada de la clínica Las Condes. Porque en este último caso hay un angiógrafo y en el primer caso no hay angiógrafo. Desigualdad. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es decir, mire, sí, hemos avanzado en algunas cosas, pero eso no debe significar negar lo que también se ha hecho antes. Porque la reforma a la salud, estaba por acá un ministro que se me perdió, partió el año 2002, la gran reforma, y partió el auge. Y el proyecto que acabamos de despachar de los derechos y deberes de los pacientes partió el 2002 y se demoró lo que se demoró en el Senado y en el Congreso. O sea, esta es una historia que hemos hecho todos. Y creo que sería un error fatal y una contradicción tremenda a la hora de pretender reducir la desigualdad, negar el pasado, o porque se hizo en un gobierno determinado o en una cierta coalición, desecharlo. Creo que el gran desafío acá es otro, es entender que con esto no podemos jugar. Acá tenemos que hacer un alto al fuego. Tenemos que ser capaces de pensar en el futuro, de construir una política de Estado, de decir, pongámonos de acuerdo en cómo medir la pobreza. Patrimonio, ingresos, gastos, todas las anteriores, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso creo que es muy importante decirlo. Somos capaces de hacerlo. Hemos hecho reformas muy importantes en nuestro país, con votos de uno y de otro lado. Y hemos participado en distintos momentos de la historia de nuestro país en grandes acuerdos. No quiero reducir esto a lo que fue la participación del Congreso en general, gobierno y oposición, en grandes reformas, la reforma previsional, pilar solidario, la reforma procesal penal, la reforma al mercado de capitales, bueno, múltiples reformas, la reforma a la salud por de pronto, año 2002, de ahí en adelante, le cambió la historia a Chile, y muchas otras reformas que hoy día mismo el ingreso ético familiar ha contado con el resuelto apoyo de la oposición. Y hemos sido capaces, cuando despachamos una ley de presupuestos, de ponernos de acuerdo, unos y otros, en aumentar el gasto o inversión en educación y en salud. Y ese es un triunfo de todo Chile, no de un sector en particular. Y creo que para hacer un alto al fuego y entender que este tema tiene que estar fuera de esta contingencia loca, tenemos que ser capaces de decir, aquí no. Así como en materia de relaciones exteriores, Chile tiene una tradición reconocida mundialmente de entender que la política exterior
es una política de Estado. Y ahora, cuando hemos visto el debate en los tribunales internacionales, todos nos hemos sentido orgullosos cuando vemos a un Ignacio Walker, ex canciller, opinando de la misma forma como lo habría hecho Hernán Felipe Errázuriz. Ese encuentro es el que Chile necesita para derrotar la pobreza y para terminar con las desigualdades. Después vendrá por añadidura el nuevo INE que queremos crear y la nueva forma de medir y focalizar los esfuerzos que tiene que medir y focalizar el Estado. Ese tiene que ser nuestro norte. En eso al menos yo me siento convocado y por lo mismo no puedo menos que agradecer la invitación que se nos ha hecho. Creo que lo último que hay que decir para lograr este propósito es que, bueno, acá todas las opiniones sirven, valen, importan, todas las miradas enriquecen y por lo mismo tenemos que tener una actitud abierta, de verdad. Me encanta escuchar a un decano decir, sí, importa la desigualdad, pero también importa, en otro plano y tal vez en otra escala, la matriz energética. Chile tiene que resolver varios temas de los que depende el desarrollo y de los que depende el empleo y de los que depende la realización de los temas que tenemos en el corto plazo. Pero también tenemos que ser capaces de avanzar en muchos otros temas, como lo que decía el padre Monte, darle importancia también a la familia. Cuando hablemos de los valores, no pensemos solamente lo que está del cinturón o de la cintura hacia abajo. Sí, pensemos los valores integrales del ser humano, que atraviesan y golpean a la sociedad de manera transversal. En la medida en que seamos capaces de mirar hacia adelante y no estar permanentemente mirando hacia atrás para buscar excusas de no avanzar, creo que este país se va a transformar de verdad en un país que, además de cumplir una serie de otros logros y récords, va a poder exhibir tal vez el más importante que hasta ahora no lo ha podido exhibir, que es derrotar la pobreza y con ello terminar con la desigualdad social. Muchas gracias.